Bien, a continuación, Guillermo Cocconi de Ecosono va a dar va a hablar sobre el uso de ozono en la industria cárnica, inocuidad y reducción de mermas en oreo. Guillermo se especializó en España en técnicas para el uso industrial de ozono. En el 2010, en el 2016 creó el Grupo Ozono, una empresa dedicada a consultoría de aplicaciones de ozono en la industria, y en el 2017, junto con otros socios emprendedores, generaron la empresa Ecosono Sociedad Anónima, que desarrolla know-how tecnológico para la fabricación de equipos para generar ozono y concentrar oxígeno. Adelante, Guillermo, gracias. Bueno, en principio muchas gracias por la invitación a participar. Nos da mucho entusiasmo que nos haya tocado precisamente la polilla de cárnica, porque de alguna manera la industria cárnica todavía tiene por descubrir el ozono. Hay un potencial ahí que todavía está por encontrarse y la verdad que nos da mucha satisfacción poder jugar un rol en ello. Me imagino que acá, bueno, habrá mucha gente ligada precisamente a esa industria en forma directa o indirecta, así que huelga decirles que la industria cárnica precisamente le debe muchísimo a la innovación tecnológica, ya que fue precisamente la incorporación de la refrigeración la que permitió pasar de los viejos saladeros coloniales a los frigoríficos modernos, a los que le debemos el trabajo muchos. Y bueno, de alguna manera contarles y desmitificar algunas cuestiones con el ozono, como por ejemplo que es una tecnología nueva, no lo es, tiene más de 100 años, al igual precisamente que la tecnología del frío. De hecho, una de las primeras patentes es de Nikola Tesla. Las primeras plantas potabilizadoras se hicieron en Francia a principios del siglo XX. Por lo tanto, es una tecnología suficientemente probada a determinadas escalas, en determinados nichos y por sobre todo en términos de laboratorio, inocuidad y demás. Bueno, lo novedoso en todo caso de la tecnología del ozono es su abaratamiento, ya que en el siglo pasado, en 1990, la generación de ozono se abarató de 100 watts a 10 watts, es decir, a un 10% de lo que era su costo de generación. Y esto es gracias a la electrónica de potencia, que además de abaratarla hizo que los equipos sean más chicos y la generación más eficiente en términos de calidad y de cantidad de ozono. Entonces hizo esta situación que la tecnología quedara adecuada a los usos industriales. Entonces la legislación a nivel nacional, internacional, rápidamente se ajustó a esa situación. Las regulaciones empezaron a ajustarse, como bien digo, sobre todo a la cabeza la FDA de Estados Unidos, que le da estatus provisorio de sustancia GRAS, de uso sobre alimentos, en el 97, y en el 2001 le da ya estatus definitivo. Y esto ya definitivamente decretó o determinó un boom del ozono en la industria en general, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, pero también en Argentina. Quizá no lo sepan, pero muchos de ustedes, en realidad todos nosotros, descansamos nuestra seguridad alimentaria en el ozono, ya que, por ejemplo, en el rubro de la potabilización de agua, todas las envasadoras, empezando por Siemens, Ives, y el 90 y pico %, diría yo, de las envasadoras de agua de este país, potabilizan el agua, precisamente el envasado de agua con ozono antes de envasarlo. Y si estuvieron en Córdoba en los últimos 25 años, sobre todo en verano, es muy probable que hayan consumido agua con ozono, agua ozonizada, en función de que allí hay uno de los reactores más grandes del mundo. Agua Cordobesa lo instaló precisamente en 2001 para resolver un problema de cianobacterias del agua cruda que había en el lago San Roque. Bueno, así que eso, en cierto sentido, todos acá descansamos nuestra seguridad alimentaria de una u otra manera en el ozono, no solo en el agua, cuando comemos quesos, en un montón de procesos industriales se usa el ozono y nosotros de alguna manera estamos en contacto con eso todo el tiempo.
Bueno, como bien digo, el ozono ha ayudado a otras industrias, la del queso, la del agua, y creo que llega un momento donde la industria cárnica bien puede encontrarse, y lo va a hacer, con esta tecnología. Hay experiencias ya en la industria cárnica, en Córdoba, por ejemplo, frigorífico Los Logros, ex Los Logros, Río Segundo, tiene ozonizada con gas ozono, sus 20 cámaras de oreo. Esta es una experiencia que ha sido visible porque ha sido financiada públicamente, entonces ha quedado más o menos visible, pero hay otras experiencias, otras muchas, que se manejan con discreción, por decirlo así. Hemos encontrado, esto es curioso, hemos encontrado en el Código Bromatológico de la provincia de Santa Fe, que está estipulado por ley de hace muchos años, es más, en 2 instancias lo dicen que es en forma obligatoria, el uso de ozono gaseoso en cámaras de frío para productos cárnicos. Es un hallazgo realmente reciente, que lo hizo un cliente, el que vamos a explorar después de dónde vino, porque realmente los que han puesto esa letra ahí han mostrado ser visionarios en ese sentido. Porque lo han hecho en un momento donde ni la tecnología ni la demanda social estaban ajustadas a esa letra, y sin embargo hoy cobra otra relevancia. Ahora bien, para que el ozono sea de grado alimenticio, esto es muy importante, porque para que el ozono sea de grado alimenticio, tiene que tener un cierto mecanismo de generación. Se tiene que partir del oxígeno. Nosotros, si me preguntan a mí cómo lo generamos, tomamos de la línea neumática el aire, lo filtramos, generamos oxígeno concentrado, y del oxígeno concentrado lo ionizamos para generar lo que es el gas ozono. Ese gas ozono reacciona inmediatamente con lo que queremos que reaccione, desinfectando, y al cabo de minutos se reconvierte nuevamente en oxígeno sin dejar ningún tipo de trazas químicas ni restos. Ahora bien, esta tecnología no está disponible por casualidad en Argentina, sino porque realmente hubo pioneros, visionarios. Hubo toda una generación de visionarios, yo creo que entre la década de 50 y el 60, pero me gustaría resumir en la figura del ingeniero Jorge Castro, que realmente en la figura de él se resume esta generación que ha visto el potencial del ozono tan tempranamente. El ingeniero Jorge Castro me contó de alguna manera cómo fue la historia del desarrollo del ozono en Argentina, cómo inició esto, y es una historia bastante interesante que me gustaría contarles. Resulta que a finales de la década del 60, IBES, que es Instituto Verificador de Envase de Soda en Sifones, tuvo un problema de contaminación, los envases precisamente, que eran unidades selladas y no se podían abrir sin destruir. Entonces, bueno, ante este problema, cualquier incorporación de un desinfectante planteaba la problemática del enjuague. Como la necesidad de la madre de las invenciones, IBES descubrió en el ozono estas cualidades que podía desinfectar sin necesidad de enjuague, entonces trajo de unas máquinas Siemens de Alemania para este proceso. Máquina que en el instituto en IBES, un grupo de investigadores desarrolló un know-how propio a partir de esto, y así fue como desde la década de 60 Argentina tuvo un desarrollo de la tecnología de la generación del ozono solo comparable al de Estados Unidos y al de Europa. Tanto es así que una de las ciudades más grandes, eso termina en que una de las ciudades más grandes, la segunda de hecho, de Argentina, potabiliza su red de agua potable con ozono. Bueno, con el ingeniero Jorge Castro, precisamente, en el año 1918, 2018, realizamos los primeros ensayos en merma. ¿Por qué? Porque veíamos primero en biografías, tanto especializadas del ozono como cárnicas, que había un impacto, pero nunca estaba bien medida.
Entonces, sobre todo había testimonios de carniceros que decían que la carne sudaba menos. Suda menos, hablaban de, particularmente, que la carne de cerdo sudaba menos, que es una problemática, se ve. Y bueno, en base a eso decidimos investigar. Entonces, agarramos, planteamos precisamente el desarrollo de estas pruebas en unas cámaras veterinarias en un frigorífico del norte de Santa Fe, sobre 4 medias reses, y y bueno, y los resultados, más allá de lo microbiológico, que es excelente, como siempre es cuando se aplica ozono, vimos efectivamente que la merma en oreo daba por menos del 2% cuando normalmente para el mismo proceso sin ozono hubiese dado por encima del 3%. Entonces esto, bueno, fue el puntapié inicial en realidad. Esto nos permitió seguir investigando y fuimos descubriendo que en realidad el ozono tiene un efecto directo sobre la merma, pero sobre todo un efecto indirecto. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, el ozono evita o reduce la merma, pero sobre todo permite controlar condiciones que después hacen que la merma sea menor, es decir, que la deshidratación sea menor. En este sentido, empezamos a ensayar con distintos modos de conservar de evitar ese cambio osmótico entre la pieza de carne y la atmósfera. Entonces llegamos precisamente a algo que Matías Sack nombraba recién, que es la niebla de vapor frío. Una niebla que se hace por ultrasonido, donde las partículas de agua son de tamaño nano y que, bueno, tiene ciertas características donde se puede humedecer una pieza sin mojarla, sin chorreos, sin condensaciones. No sé, Katy, si se puede pasar el video. Dale. Bien, ahí lo vemos. Esos son chorros de vapor frío. Cuando Matías mostraba antes, mostraba algo como esto, algo que busca la humedad relativa en general. Lo que mostrábamos recién en la primera góndola es algo que se aplica directamente en el caso de las medias reses sobre las medias reses. Ahí vemos que no condensa, no hay condensación, se puso la mano. Este es el secreto en realidad. Y el ozono permite aportar una inocuidad extra. Bueno, básicamente de eso se trata. Ahora que el SENASA acaba de aprobar el Cool Chiller para el enfriado rápido, esto cobra más relevancia o puede tener más visibilidad en ese sentido. Bueno, y de ahí está el punto de impacto. Cuando lo hemos hecho en situaciones controladas a escala, hemos aplicado todo el sistema, bueno, hemos tenido resultados todavía mejores a los que les acabo de nombrar con ozono solo. Y bueno, para esto se puede probar el sistema, los sistemas pilotos están montados, se pueden montar en cualquier cámara veterinaria y se puede hacer los ensayos todas las veces que fuesen necesarios. En cuanto hay un punto que es importante, que quiero traer a colación, porque siempre hay un mito con el ozono, y va puntualmente hacia los responsables de producción o de seguridad e higiene, y a los que me gustaría poner en contexto, porque nosotros creemos en principio que el ozono es un gas relativamente seguro. ¿Y por qué decimos que es un gas relativamente seguro? Bueno, porque en los 100 años de aplicación industrial del ozono no hay registros de fallecimientos o de accidentes graves. Ahora sí, es un gas muy irritante y muy probablemente esto sea una medida de seguridad, o sea, algo que haya contribuido a la seguridad del ozono. Ya sabemos que cuando queremos aportar seguridad a un gas, le tenemos que aportar olor para que sea detectable, y el ozono es altamente detectable. Entonces eso le da un marco de seguridad. Ahora bien, es irritante, y bajo ninguna condición nosotros recomendamos juntar el personal con el ozono. Y para esto hay una serie de métodos, una serie de medidas a tomar,
bastante interesante desde el punto de vista técnico, que tiene que ver con la destrucción del ozono en forma catalítica cuando la sala que estamos ozonizando tiene que ser ocupada. Es simple, son filtros catalíticos por los que se hace pasar el volumen de aire de la sala, que está ozonizado, para que se reconvierta en oxígeno. Un detector de ozono indica que ya no hay y el personal puede ingresar. De esta manera nos toma minutos, lo que de otra manera nos tomaría horas o un plazo más largo. Hay otra manera de utilizar el ozono en forma súper segura y es en forma líquida, o sea, mezclándolo con el agua. Igual que la cloración, si lo mezclamos el ozono con el agua, logramos desinfectar el agua, pero si seguimos metiendo ozono a determinadas concentraciones, transferimos a esa agua sus cualidades desinfectantes. Entonces logramos un agua completamente inocua para el uso para la gente, para el uso sobre animales, pero mucho más desinfectante que el agua clorada. Llega a unos 1000 milivoltios sobre el agua clorada que puede tener 800, algo así. Con respecto al agua, precisamente, a ver. Sí. Bueno, desde nuestra perspectiva, el protocolo ideal para un frigorífico debería ser el lavado de la media res con esta agua desinfectante. ¿Por qué? Porque elimina microorganismos que son clororresistentes, como amebas, protozoos, quistes, cianobacterias, etc. Entonces, creemos que el protocolo ideal es el lavado, la desinfección de la media res con agua ozonizada, seguida de ácido láctico, seguida de un ambiente de oreo con ozono y humedad suficiente para evitar esta merma y sí garantizar la inocuidad. Nadie debería asombrarse de este planteo porque de cualquier manera el ozono hace casi 30 años, como dije, está habilitado por la FDA para su libre uso sobre los alimentos. Bueno, por último, en términos de... por último y más o menos, en términos de las torres... ¿Eh? Ahí va. Es por último. Bueno, el asunto del agua ozonizada se puede usar de muchas maneras. Por ejemplo, en torres de enfriamiento, si hay gente de mantenimiento, esto va a interesar, se pone en la recirculación y se evitan las bacterias, las algas y los desincrustantes. La verdad es una forma muy práctica de automatizar el mantenimiento en torres de enfriamientos y se ahorra mucho dinero en productos y manutención. Y además se mantiene la eficiencia en las torres de enfriamiento. Con este mismo proceso, el tratamiento de agua puntualmente, hay algo muy interesante que tiene que ver con el agua de proceso. Cuando nosotros cloramos el agua de proceso, el 90% de ese cloro reacciona con materia orgánica, genera trialometanos, cloraminas, sustancias nocivas, pero además que tienen olor y sabor. Si el proceso es doble y primero se ozoniza, mineralizamos toda esta materia orgánica y luego se aplica solo un 10% de ese cloro que queda como libre y se evitan todos esos subproductos. Pero además vamos a tener que el ozono en esa preozonización desacomplejiza el hierro y el manganeso de la materia orgánica y lo precipitan. Además va a eliminar contaminantes emergentes como hidrocarburos, hormonales, plaguicidas y bueno, lo que en general se conocen como contaminantes emergentes, que hoy no están muy estudiados, pero que los mercados del hemisferio norte cada vez más van a observar. Bueno, en Argentina hay una contradicción con el tema del ozono, porque si bien desde el año 2001 se usa para potabilizar el agua de Córdoba, precisamente desde ese año la FDA lo nombra de libre uso sobre el alimento, pero Argentina todavía no lo regula.
Sabemos que está en estudio por parte del SENASA, pero todavía no está regulado. Igualmente esperamos con muchas ganas, con muchas ansias, de que eso se regule. ¿Por qué? Porque Argentina tiene una matriz de generación de ingeniería del ozono que hoy podría estar aprovechando. Porque dentro del hemisferio sur es una de las que más recorrido, una de las que más experiencia tiene con respecto a esta ingeniería, y eso es una ventaja competitiva contra sus socios productores del hemisferio sur para los mercados del hemisferio norte. Ahora bien, sucede de que a falta de regulación, esa situación la vamos perdiendo, ese privilegio, esa ventaja competitiva la vamos perdiendo. En el agro se ve muy bien en relación a Perú, como Perú incorpora el ozono, mientras que nosotros todavía estamos en un desconocimiento, a pesar de que teníamos aquella ventaja competitiva. Bueno, básicamente es eso lo que yo tenía para exponerles con respecto al uso del ozono en carnes. Se trata de una tecnología que ha quedado primero expuesta por la nueva reglamentación del SENASA, el Cool Chiller, y vemos con mucho agrado de que lo trabajan en cultivos como los que hace la empresa de Matías, e incluso lo habíamos nombrado en otros usos. Bueno, eso es todo.